Bienvenidos a la exposición del grupo número 2. El tema que nos tocó exponer es sobre el gobierno y las finanzas públicas. Los integrantes son Jorge García, Franklin Morales, Andrea Chávez, Wendy Torres, Stephanie Galindo y Luis Sanabria. Es un gusto para el grupo número 2 saludarlos. Espero que se encuentren bien, al igual que sus familias pues se encuentren con la bendición de Dios. Hoy venimos a hablarles de lo que es el gobierno y las finanzas públicas. Para hablarles del sector gobierno y finanzas públicas, vamos a analizar un poco lo que es gobierno. El sector gobierno o sector público es el conjunto de organismos que son manejados directa o indirectamente por el Estado. El sector público está conformado por dos grandes elementos: el sector público centralizado o fiscal y el sector público descentralizado. Al sector centralizado o fiscal lo representan todas las instituciones y organismos que representan los tres poderes del Estado. Si hablamos de los tres poderes del Estado, espero que se recuerden todavía cuáles son. Si no se recuerdan, pues vamos a hacer un pequeño repaso. El poder ejecutivo es el encargado de ejecutar y hacer cumplir las normas vigentes. El organismo ejecutivo está compuesto por presidente, vicepresidente, ministerios del Estado, secretarías de la presidencia, gobernaciones departamentales. Les dejo un dato curioso: para optar a ser presidente solo necesitan ser guatemaltecos de origen y tener 40 años o más. Eso es todo. La Constitución también establece que este organismo es el encargado de aplicar las leyes para el bienestar de la población. ¿Okay? Hablamos también del poder legislativo. Este es el segundo poder del Estado. Como su nombre lo indica, son los que legislan, emiten y formulan normas. Exactamente, nuestros queridos diputados son el organismo legislativo. Luego tenemos lo que es el poder judicial. El poder judicial pues no es nada más que el que administra y hace cumplir la justicia, las leyes en nuestro país. O sea, entiéndase Corte Suprema de Justicia, tribunales, juzgados de primera instancia, juzgados de paz. Ahora que ya recordamos un poco los tres poderes del Estado, aunque yo estoy seguro que ustedes se recordaban perfectamente, estoy 100% seguro que no había problema. Vamos pues a lo bonito. Entonces, las funciones del sector público. Por favor, tomemos en cuenta que esto es un mundo maravilloso y mágico. Nada, son bromas. Lo que sucede es que ustedes saben que hay muchas cosas que el sector gobierno debería de cumplir, pero no lo cumple. Entonces, entre las principales funciones que encontramos, pues, está promover la eficiencia económica. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, ¿a qué se refiere con promover la eficiencia económica? Pues una de las maneras de promover esto que tiene el Estado es porque encontramos entidades tales como la DIACO, ¿sí? La DIACO pues es la encargada de regular los precios, ¿sí? Que la gente no se pele o que no le suban a los huevos, al azúcar, al frijol, a lo que ustedes quieran. La DIACO pues es la encargada de velar porque esto no suceda. También entre una de las tantas funciones del Estado encontramos que ellos deben mejorar la distribución de la renta. Nos referimos a mejorar la distribución de la renta a cómo ellos van a distribuir este fruto económico que ellos reciben, porque recuerden que ellos reciben cierta cantidad de plata por los impuestos que nosotros pagamos. Entonces la responsabilidad de ellos es distribuir esta riqueza del Estado, o por decirlo de otra manera, la distribución de la renta, como yo les decía. ¿De qué manera? Pues el gobierno tendría que repartir estas ganancias de una manera equitativa. También encontramos entre las funciones del sector público o sector gobierno propiciar la estabilidad y el crecimiento económico. Muchas veces se dice que para lograr hacer esto o llevar a cabo esto necesitamos o el gobierno necesita lo que es atraer la inversión extranjera. Entonces, pero pues de una buena manera, porque en muchas ocasiones se trae la inversión extranjera, pero la inversión extranjera se lleva la mayor parte de las ganancias. Entonces hay que traer una inversión extranjera que realmente sea un ganar-ganar, ganar para ellos, ganar para nosotros.
pero no que sea ganar para ellos y perder para el pueblo. Así les podría mencionar algunas otras funciones. Claro, el gobierno tiene miles de funciones, entre ellas funciones importantes tales como la seguridad de la nación, la seguridad de las personas, los derechos de las personas, pero pues nuestra clase es de economía, entonces entre las principales funciones económicas que el sector público tiene, resaltamos estas. También podemos hablar un poco de lo que es la financiación del sector público. Principalmente el sector público está financiado mediante la recolección de impuestos. O sea, ahí sí, como dicen su mero mosh, se financia de esta manera, ese es el fuerte. Pero más adelante mis compañeros les van a hablar un poco más de lo que es la financiación. Agradezco muchísimo su atención. Este es en esencia lo que es el sector público. Seguimos con mi compañero Franklin. Espero les haya gustado el video, no les haya aburrido mucho. Saludos, bendición. Buenos días tenga cada uno de ustedes. Me corresponde desarrollar el tema la Junta Monetaria. La Junta Monetaria es la máxima autoridad del Banco de Guatemala, encargada de regularizar y estabilizar la economía de nuestro país. En base a la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, debe velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, con ello fortalecer el ahorro nacional. El día 20 de diciembre de 1945 se publicó en el Diario Oficial el Decreto 215 del Congreso de la República de Guatemala, el cual cobró vigencia 10 días después de su publicación. En la ley referida, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, fue emitida en el gobierno conocido como la Revolución, liderado por el doctor Juan José Arévalo Bermejo. En el artículo 15 hace mención que el Banco de Guatemala debe regirse bajo la estricta directiva de la Junta Monetaria. La finalidad es garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia. La Junta Monetaria no podrá autorizar al Banco de Guatemala ceder algún tipo de financiamiento directo o indirecto o aval al Estado o a sus entidades autónomas, semiautónomas o privadas. Esto se exceptúa en casos de un posible desastre o, como lo estamos viviendo ahora, una epidemia. Ese es el único caso en el cual la Junta Monetaria tiene autorizado al Banco de Guatemala ceder algún tipo de financiamiento. En el artículo 13 al 30 del Decreto 16-2002 del Congreso de la República de Guatemala se desarrolla ampliamente el concepto o lo concerniente a la Junta Monetaria. En ella se describen las cualidades que deben de tener sus miembros, cómo se pueden ser reemplazados, en qué posibles casos pueden ser reemplazados, cómo se cubren las vacantes y los miembros que no pueden ser reemplazados o posiblemente puedan solo ser nombrados por el presidente de la República. Por otra parte, en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Bancos del Congreso de la República de Guatemala señala las principales atribuciones de la Junta Monetaria, las cuales son: dentro de las atribuciones más importantes podemos encontrar determinar y evaluar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Banco de Guatemala, aprobar y modificar la estructura administrativa del banco, aprobar anualmente los estados financieros del banco. La Junta Monetaria está establecida en base a los artículos ya antes mencionados del 13 al 31 de la siguiente manera. El presidente, que también lo será, del Banco de Guatemala. Los ministros de Finanzas Públicas, de Economía, de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Un miembro electo por el Congreso de la República. Un miembro electo por la Asociación Empresarial de Comercio, Industria y Agricultura. Un miembro electo por los presidentes del Consejo de Administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales. Un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero tenemos que tener algo muy claro. Los integrantes de la Junta Monetaria deben cumplir con ciertas cualidades que la misma ley orgánica lo señala,
como por ejemplo ser guatemalteco, mayor a 30 años, no haber sido condenado o pasado por algún tipo de ilegalidad, porque tiene que tener una reputación nítida, ya que, como podemos ver en la Junta Monetaria, es la economía del país lo que nos sostiene. Entonces, bueno, aunque muchas veces sabemos a cómo está la corrupción, es muy complicado venir a estas alturas y querer cambiar de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso, por lo cual los miembros deben ser de reputación íntegra, que uno sepa o que los pueda conocer no tan a fondo, pero sí que hayan demostrado ser unas personas íntegras. Además, no deben de tener parientes dentro de la Junta Monetaria. A causa de la epidemia por la cual estamos pasando, la Junta Monetaria ha iniciado con las respectivas medidas para determinar los problemas que puede ocasionar esta enfermedad. De acuerdo a las proyecciones hechas aproximadamente hace 3 semanas, la Junta Monetaria ha determinado que la economía de nuestro país ha disminuido un menos 3%, siendo los sectores más afectados el alojamiento, la alimentación, el transporte y la construcción, representando un 9% negativo. Otro sector que ha sufrido las consecuencias de la enfermedad ha sido las remesas, que se prevé que a comparación del año 2019 haya menos 1.000 millones de remesas en nuestro país. Luego de la aprobación del Congreso de la República de un préstamo de 11.000 millones, la Junta Monetaria ha empezado a transferir esos fondos, iniciando con 3.500 millones. Debemos tener claro que con la integración de estos fondos a nuestra economía puede ocasionar inflación a futuro, que lo tiene claro la Junta Monetaria, por lo cual ha iniciado a determinar las posibles tácticas que puedan seguir para mitigar la inflación. Luego de analizar todo lo concerniente a la Junta Monetaria, podemos determinar que juega un papel sumamente importante en la economía de nuestro país, ya que busca las diferentes tácticas y acciones para mantener a flote nuestra economía. Nos debemos mantener informados de todos los cambios que puedan ocurrir en nuestro país en el ámbito económico, ya que al estar informados y tener conocimiento de todo lo que está sucediendo, podemos estar preparados para enfrentar algún tipo de crisis como la que estamos viviendo ahora. Buen día, mi nombre es Andrea Chávez y les hablaré un poco acerca de lo que es el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de Guatemala. De acuerdo a lo que se estipula en el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala, incluye la estimación de los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. El presupuesto constituye la expresión cifrada de las obligaciones que como máximo pueden reconocer y los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio anual. La modificación y la aprobación de los presupuestos le corresponde al Congreso del país mediante la ley del presupuesto correspondiente, que es una norma legal contemplada en diversos ordenamientos jurídicos y dictadas por este órgano a finales de año, generalmente los últimos días de diciembre, donde regula todo lo relacionado a los presupuestos para el año siguiente. Esta ley incluye la relación de gastos que puede ejercer el Estado y los ingresos que puede llegar a alcanzar. El presupuesto de ingresos del Estado de Guatemala es aquel conocido también como los recursos públicos de Guatemala e incluyen la debida recaudación de impuestos que debe existir en un país, así como también otros distintos ingresos que el Estado recibe en beneficio para su acuerdo de desarrollo. Los presupuestos de ingresos contendrán la identificación específica de las distintas clases de sus ingresos y
de sus otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellos. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común, indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus gastos. Entre los ingresos se encuentran ingresos corrientes, y entre los ingresos corrientes se encuentran los tributarios y los ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios son los impuestos, y estos son contribuciones obligatorias que son recaudadas por el gobierno por fines públicos. Los ingresos tributarios incluyen los intereses cobrados por mora y pago y multas cobrados por falta de pago o atraso de impuestos. Los ingresos tributarios están integrados por impuestos, los que se dividen en directos y impuestos directos. Los directos están conformados por impuestos que gravan al patrimonio o ingreso del contribuyente. Estos incluyen el impuesto sobre la renta de las empresas y de las personas, empresas mercantiles y agropecuarias, impuestos sobre inmuebles, sobre propiedad, sobre herencia y donaciones. Los indirectos son los impuestos de consumo. Esto incluye los derechos arancelarios a la importación, papel sellado y timbres fiscales, impuesto al valor agregado sobre servicios no personales, el IVA sobre las importaciones, impuestos a bebidas alcohólicas, a los cigarrillos y tabacos, al consumo de petróleo, a la circulación de vehículos, al transporte, a las comunicaciones y regalías por explotación de petróleo. Los ingresos tributarios abarcan los siguientes impuestos no administrados por la Superintendencia de la Administración Tributaria, que son las regalías del impuesto y las salidas del país. Los impuestos no tributarios son ingresos que están conformados por tasas, arrendamientos de edificios, equipos e instalaciones, multas, intereses por mora, otros ingresos no tributarios, extinción de dominio, contribuciones a la seguridad y prevención social, la venta de bienes y servicios de administración pública, rentas de propiedad y donaciones, y las donaciones corrientes. También está el ingreso de capital, que es la que se incluye las ventas de activos fijos de capital, tales como las ventas de tierras y terreno, edificio, maquinaria y equipo, recuperación de préstamos de corto plazo, las ventas de acciones y participaciones de capital, los cuales estas últimas dos cuentas solamente se registran como recursos de capital cuando las inversiones financieras realizadas sean cumplimiento de objetivos de política del gobierno. Y está el ingreso total, que es la suma de ingresos corrientes y de capital. El presupuesto de egresos del Estado de Guatemala, en este se da cumplimiento a los principales compromisos del Estado, y figuran los aportes constitucionales a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al organismo judicial, a la Corte de Constitucionalidad, al Deporte Federado, a las escuelas y educación, todo ello con el fin de realizar el bien común a los habitantes de la República. La vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entre los gastos públicos guatemaltecos existen los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios. Los ordinarios son los sueldos de los funcionarios o lo que el Estado necesite. Y los gastos extraordinarios, por ejemplo, son las construcciones de un puerto o de un camino. Entre los gastos del Estado se encuentran los gastos corrientes. Este está formado por los gastos de consumo, como las remuneraciones, bienes y servicios, los impuestos y bonificaciones por la renta de propiedad, como son los intereses de la deuda pública, el arrendamiento de tierras y terrenos y derechos sobre bienes intangibles. El gasto de capital
es el gasto destinado a la adquisición o producción de bienes materiales e intangibles en la inversión financiera que incrementan los activos del Estado y sirven de base para la producción de bienes y servicios. Los gastos de capital incluyen la inversión real, las transferencias de capital y la inversión financiera del gobierno central. El gasto social de acuerdo de paz está definido en los acuerdos de paz y este incluye el gasto ejecutado en los sectores de la educación, ciencia y cultura, salud y asistencia social, vivienda, seguridad interna y las transferencias al organismo judicial, Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. El gasto social común es el gasto orientado a la inversión en salud, educación y vivienda. El gasto total comprende el gasto corriente y el de capital. Los egresos son destinados para los ministerios, la Presidencia de la República, la Secretaría y otras dependencias del Ejecutivo, a las obligaciones del Estado y a los servicios de la deuda pública. Agradezco su atención. Saludos. Jóvenes, les vengo a compartir lo que es la política fiscal. Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y los contribuyentes a mantener una economía creciente, de pleno empleo y con baja inflación. En la época colonial, el proceso por medio del cual se instituyeron las finanzas públicas y los antecedentes que este importante y estratégico sector de la administración estatal se remonta a la época colonial de Guatemala, periodo en el que recibe el nombre de Diputación Provisional, entidad encargada de la recaudación y administración del erario público. El 7 de octubre del año 1825, 4 años después de la independencia patria, se creó la Dirección General de Hacienda, dependencia del Despacho de Guerra y Hacienda. Esta fecha de finanzas públicas, inclusive se ha tomado esta fecha para celebrar el Día del Financiamiento. En 1827, 2 años después del surgimiento de la Dirección General de Hacienda, se le cambió su denominación social a Secretaría de Hacienda y Crédito. En el año de 1945 se eleva a la categoría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En 1971, el Congreso de la República, consciente de las múltiples funciones y atribuciones que tenía la hacienda pública del Estado, consideró oportuno generar una separación de dichas funciones y atribuciones con la finalidad de generar un incremento en los ingresos, cambiando como primer paso la denominación social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a Ministerio de Finanzas Públicas, que dentro de sus atribuciones está formular la política fiscal y financiera de corto, mediano y largo plazo, con base en la política económica y social del gobierno. De esta manera, el Ministerio de Finanzas Públicas fue legalmente constituido a través del decreto 106-71 del Congreso de la República de Guatemala. La aplicación de la metodología revela que, en este caso guatemalteco, la acción de la política fiscal es mayor sobre la desigualdad que sobre la pobreza. Este efecto se genera por el lado del gasto público, no de los impuestos.
Además, se destaca que de la política fiscal tiene un mayor efecto distributivo en las zonas rurales que en las urbanas, lo que reduce la desigualdad, pero incluso aumenta la pobreza. El papel del Estado es fundamental para la consecución del desarrollo, especialmente si se consideran los retos en materia de pobreza y desigualdad. La política fiscal constituye una de las herramientas con la que los estados cuentan para incidir en el desarrollo centroamericano. El Ministerio de Finanzas Públicas es uno de los 14 ministerios que conforman el organismo ejecutivo del gobierno de Guatemala bajo la dirección del presidente de la República de Guatemala. Su misión es generar y administrar los recursos financieros y patrimoniales del Estado de manera eficaz, equitativa y transparente para alcanzar el bien común. Ministerio de Finanzas Públicas en el 2008. Las funciones del ministerio. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas, con base en el artículo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo, sus funciones son: formular la política fiscal y financiera del corto, mediano y largo plazo, en función de la política económica y social del gobierno de Guatemala. Como segundo punto, proponer al organismo ejecutivo la política presupuestaria y las normas para su ejecución. Como tercer punto, dirigir, coordinar y consolidar el proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Como cuarto punto, proponer a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT normas para desconcentrar la recaudación del impuesto. La financiera es la dependencia responsable de coordinar el progreso presupuestario del ministerio en congruencia con las normas dictadas por los órganos rectores de los sistemas de presupuesto, contabilidad, créditos públicos y tesorería, a fin de lograr una adecuada gestión presupuestaria y financiera. Realizar la aprobación y registros de los ingresos tributarios y no tributarios. Luego, como siguiente, tenemos la Secretaría General. Esta trata de responsables de fungir como enlace administrativo entre el despacho ministerial, las entidades externas y las dependencias del ministerio, proporcionando apoyo y asesoría técnica en asuntos de orden administrativo relacionados con el análisis, diligencia y resolución. También tenemos como siguiente punto la Tesorería Nacional, que esta trata también de dependencia del organismo designado como órgano rector del sistema de tesorería gubernamental, responsable de gestionar eficientemente la liquidez del tesoro público conforme los ingresos percibidos por el Estado, contribuyendo el equilibrio y saneamiento de las finanzas públicas. La Tesorería Nacional definirá los principios, órganos, normas, procedimientos y desarrollará los mecanismos que garanticen la posibilidad de los fondos del Estado de acuerdo a los ingresos percibidos. El déficit. El concepto de déficit fiscal, déficit presupuestario o déficit público describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado u otras entidades públicas en un determinado periodo, normalmente un año, superan a sus ingresos. Cuando se habla de déficit público, se está haciendo referencia al déficit del conjunto de las administraciones públicas de un país. Inflación. La inflación
es la continua y persistente subida del nivel general de precios y se mide mediante un índice del coste de diversos bienes y servicios. Los aumentos reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo del dinero y de las demás actividades financieras que tienen valores fijos, creando así serias distorsiones económicas e incertidumbres. Aumenta una disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero. Deflación. Con los precios bajando de forma generalizada, la demanda disminuye, más porque los consumidores entienden por no merecer la pena comprar si mañana todo será todavía más barato. Bajada generalizada y prolongada, como mínimo 2 semestres del nivel del precio de bienes y servicios. Política cambiaria. Esta dice que es política cambiaria, atiende el comportamiento de la tasa de cambios y diversas. Este es un tipo de cambio que equilibra el tipo de cambio nominal con el tipo de cambio real. Política económica. Es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para conducir e influir. Esta estrategia para constituir por el conjunto de medidas, leyes, relaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos. Política monetaria. Conjunto de instrumentos utilizados por un gobierno nacional o por el Banco Central de un país para hacer variar la cantidad de dinero presente en la economía, a fin de influir directamente sobre el valor de la división nacional, sobre la producción, la inversión, el consumo y la inflación. La política fiscal. La política fiscal de un país es un elemento determinado en la creación de riqueza, el crecimiento económico y la relación entre el ciudadano y el gobierno. El gasto público y los impuestos demasiado altos entorpecen el proceso económico de un país, lo cual condena a sus habitantes a seguir sumidos en la pobreza. Y esto sería todo. Espero les haya gustado y gracias por su atención. Buenas tardes. El tema que se presentará a continuación es deuda pública. Antes de abordar el tema principal, es importante conocer el significado de deuda. Cuando nosotros escuchamos la palabra deuda, automáticamente lo asociamos con la palabra obligación o responsabilidad. Y es así, ya que es cuando una persona pide algo y tiene el compromiso de devolverlo en un tiempo determinado. Tomar en cuenta que tanto el acreedor como el deudor tienen que quedar en mutuo acuerdo para que no hayan malos entendidos, ya sea a corto, a mediano o largo plazo. Además, la deuda no es más que controlar la macroeconomía y la tasa monetaria. La deuda nos ayuda también a una inversión. Cuando alguien adquiere una deuda, él tiene que saber que tiene la responsabilidad de pagarlo a un determinado tiempo, tanto el capital como los intereses que él decidió adquirirlos. Ahora que sabemos más a fondo qué es una deuda, ya podemos abordar el tema principal, que es deuda pública.
El Estado contrae deuda pública para solucionar problemas de liquidez. Cuando el dinero no hay en caja, resulta ser no suficiente para afrontar los gastos o pagos inmediatos o para financiar proyectos a mediados o largo plazo. Además, el Estado se compromete a pagar el efectivo más los intereses y los plazos ya estipulados. En formas más sencillas de comprender este concepto es cuando el Estado tiene que pedir prestado a los diferentes mercados para financiar los gastos o inversiones que no puede pagar en su momento. Es cuando nosotros, tenerlo un ejemplo un poco más claro de la vida cotidiana, es cuando nosotros adquirimos un préstamo, nos acercamos a un banco y pedimos un préstamo, ya que nosotros no nos alcanza con nuestros ingresos. Entonces pedimos el préstamo y nosotros estamos con la obligación de pagarlo también a un plazo y con intereses. Clases de deuda pública. Hay una que es conocida como deuda a corto plazo. Eso es vencimiento menor a 1 año. Eso podemos tocar el tema de letras del tesoro. También tenemos la deuda a mediano plazo, que su misión es financiar los gastos ordinarios. Y por último, la deuda a largo plazo. Esta también nos ayuda a financiar los gastos, solo con la diferencia que estos son gastos extraordinarios o especiales. También tenemos la deuda interna y la deuda externa. La deuda interna la entendemos como parte de una deuda nacional. Eso quiere decir que es dentro de la nación. La externa es con países extranjeros y se maneja como moneda también extranjera. Algo que podemos también mencionar sobre la deuda pública, que el Estado puede endeudarse, pero también lo puede hacer para financiar infraestructuras, salud y educación. Como por ejemplo en infraestructura podemos hablar de carreteras, que eso nos favorece a nosotros. También que ustedes a veces se han preguntado quién paga la deuda pública. Pues nosotros con los impuestos, ahí entraría la recaudación fiscal, sin que le suban los impuestos a los contribuyentes. Como había dicho anteriormente, es mejor tener por escrito ya sea algún documento legal que esté avalado por un abogado o un notario para que no haya malos entendidos, porque es mejor algo escrito que pues solo en palabra, porque eso nos ayudará a que no haya malos entendidos, que podamos hacer bien las negociaciones. Cuando el Estado pide un préstamo o bien ya sea un bono, siempre va a haber un análisis para ver si se puede otorgar o no. Eso lo hace la Junta de cada país, ya que eso tiene que verificar por el gasto público que va a tener el. En conclusión, tenemos que el Estado pide un préstamo cuando no puede pagar los gastos actuales que él tiene o bien quiere financiar algún proyecto nuevo. Ellos siempre hacen esto con un análisis previo, ya que saben de que va aumentando lo que es la deuda pública y que tienen un lapso de tiempo para pagarlo, ya sea en 1 año, 2 años o el tiempo un poco más largo. Muchas gracias a todos por su atención. La Política General de Gobierno es el instrumento que operativiza el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo PLANID. A partir de la propuesta estratégica del PLANID se han definido objetivos, acciones y metas que orientarán a las entidades del sector público para el periodo 2020-2024.
constituyéndose así en la ruta del país que sirva de rumbo y estímulo para orientar las decisiones estratégicas, que permitan alcanzar los objetivos priorizados y que al mismo tiempo contribuyen al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Catún 2032 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estableciendo de esa manera metas que deben ser alcanzadas por la institucionalidad pública, además de las acciones relacionadas con las funciones y competencias de cada entidad. La definición de la política general de gobierno propicia que los esfuerzos de las instituciones públicas sean eficientes, transparentes y con resultados concretos en las condiciones de vida de la población y que las inversiones privadas, nacionales e internacionales sean coherentes con las prioridades nacionales. La política general de gobierno propone 5 pilares estratégicos. Economía, competitividad y prosperidad. Busca lograr un mayor crecimiento económico y el aumento significativo de las fuentes de empleo sostenible. Desarrollo social. Atender de manera directa y efectiva a los más pobres, impulsando compensadores sociales efectivos y focalizados. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo. Persigue mejorar la gobernabilidad del país para una convivencia en paz y armoniosa que permita condiciones adecuadas de inversión. Estado responsable, transparente y efectivo. Pretende administrar de manera efectiva y transparente las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de los ciudadanos. Relaciones con el mundo, con la finalidad de asegurar el aprovechamiento de las relaciones internacionales, para que además de las buenas relaciones diplomáticas, mejore el orden del comercio internacional, turismo, inversión y el trato a nuestros migrantes. Todos estos pilares incluyen de manera transversal el aspecto ambiental, que está configurado para la solución a la problemática de la gestión sostenible del ambiente, recursos naturales, ordenamiento territorial y cambio climático. Se han definido objetivos estratégicos y sectoriales, así como un total de 50 metas y lineamientos de política que establecen la pauta a seguir para la implementación. Los ministerios, secretarías, entidades descentralizadas, entidades autónomas y el sistema de consejos de desarrollo deben atender los lineamientos contenidos en la presente Política General de Gobierno y coordinar su trabajo con los gabinetes que se creen para el efecto. La CEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas Públicas coordinarán los mecanismos de seguimiento y evaluación de metas, productos y resultados de las instituciones públicas expresadas en los planes anuales y multianuales. Porque una mejor Guatemala es nuestro compromiso. Damos por concluida la exposición. Muchas gracias por su atención. Que tengan feliz tarde.